Hola, hola nuevamente. Ahora sí, sean todos y todas bienvenidas a esta sesión mensual de Alfa Científica. Agradezco mucho la presencia de los usuarios que ya acostumbran a acompañarnos y agradezco también a aquellas nuevas personas que es la primera vez que vienen. Y para las personas que es la primera vez que vienen, les voy a contar muy brevemente de qué trata Alfa Científica. Alfa Científica es un proyecto de divulgación de la ciencia. ¿Qué significa esto? Que tratamos mediante la invitación de ponentes, científicos, doctores, de que nos transmitan su conocimiento científico en un lenguaje más accesible, que pueda entenderlo la mayoría de las personas independientemente de nuestra profesión, de nuestro nivel de estudios o de lo que nos dediquemos. Y la otra peculiaridad que tiene Alfa Científica es que de manera regular, cuando acudimos a una ponencia, a una conferencia, el invitado nos platica durante 30, 40 minutos, dejando quizá solo 10 o 15 minutos para preguntas. En Alfa Científica utilizamos el concepto de ponencias inversas. En esta ocasión, nuestro ponente que estoy a punto de presentar nos va a dar una introducción de unos 15 minutos aproximadamente sobre el tema del día de hoy, para que el resto de la sesión, 45 minutos, sean ustedes quienes vayan guiando esta tertulia, con sus preguntas, con sus anécdotas. Cuando yo les dé la palabra, nada más voy a solicitar que esa intervención sea breve, que sea muy concisa. Si es una pregunta, la pregunta concisa. Si es un comentario, lo más breve posible. Esto para dar oportunidad a que mayor cantidad de personas puedan participar. Si yo veo que se extienden en su comentario, en su intervención, no lo tomen personal, los voy a tener que interrumpir para pedirles que cierren la idea y podamos seguir avanzando. Bueno, entonces esa es la dinámica de manera general. Ahorita están poniendo un poquito más de cafecito, un ratito para que esté listo. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Ernesto Ramírez Briones. Él es profesor e investigador del Departamento de Ecología Aplicada de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1 y doctor en ciencias en biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales y agrícolas, también por la Universidad de Guadalajara. Es miembro de la Red de Ciruelas Mexicanas de la Secretaría de Agricultura y colaborador de Alimentos Mexicanos Ancestrales del Instituto Mora de la Secretaría de Ciencia, la CECITI. Sus líneas de investigación van encaminadas al rescate de especies vegetales endémicas del occidente de México a través de estudios fitoquímicos y etnobotánicos, por lo que el tema del día de hoy, que es los sabores de la diversidad, una mirada fitoquímica y etnobotánica a la alimentación tradicional, pues es más que su área de expertise. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Muy bien. Muchas gracias, doctora, por la presentación y gracias por su asistencia. Y pues bueno, voy a tratar de explicar este mundo tan amplio que es la química y que a muchos nos da miedo, no nos gusta desde la formación básica, pero aunque yo soy químico, he trabajado ahora muchísimo más con la botánica y con la etnobotánica. Entonces voy a tratar de darles ese punto clave de toda la historia que existe detrás de los alimentos que hemos consumido de manera ancestral aquí en México y con énfasis especial en la química, pero de una manera muy digerida y amable para que todos podamos ver el potencial que tiene nuestra alimentación del día a día, ¿no? Entonces vamos a empezar revisando justamente todo lo que tiene que ver con la historia de nuestra alimentación, ¿no? Que es algo súper interesante porque aunque somos muy ricos en biodiversidad y en alimentos que se han usado a lo largo de la historia, esos se han ido perdiendo rápidamente y en los últimos 40 años, todavía más rápidamente con el tema de la Revolución Verde y todo ello, que ha puesto énfasis en que tengamos todos en el mundo como más líneas homogéneas de alimentación. Entonces, pues las tendencias de alimentación las marcan pues a veces las grandes empresas, a veces el interés comercial de algún cultivo, y esto no quiere decir que esté mal, pero muy rara vez volteamos a ver a toda la diversidad de plantas que tenemos aquí. De hecho, yo voy a poner mucho énfasis en esta presentación
en todas las plantas que se usan sobre todo en el occidente de México y en dos regiones en particular, en la barranca del río Santiago y en la región Valles de Jalisco, donde está Ameca, Teuchitlán, Etzatlán, ¿sí? Que son dos zonas súper bonitas, que los invito a que las conozcan y aparte con mucha biodiversidad y riqueza de alimentos ancestrales, ¿sí? Ahora, aquí justamente algo importante que les coloco es la información que existía. Mucha información que es clave para la etnobotánica es cómo interactúan los humanos con las plantas, eso es algo básico. Pero esa información, cómo ha ido transmitiéndose a lo largo del tiempo, también ese es un punto básico. Antes, pues lo hacían a través de los códices, ¿no? Algún códice fue ganando relevancia en el tiempo hasta que se formó un libro y pues se generó el Códice de la Cruz Badiano, que fue como una síntesis de todo ese conocimiento y se hizo en la época colonial, como en 1500 y algo, más o menos, se conjuntó toda esa información. Pero no quiere decir que esa fuera toda la información que existía, había todavía mucha más información de plantas que se usaban, porque hay que tener en cuenta una cosa muy importante con este tema. Nosotros, en casi la mayoría de nuestro país, somos de climas estacionales, es decir, tenemos una época de lluvias y una época de secas muy marcada. E imagínense esto hace 500, 600 años. Evidentemente fue lo que propició que se domesticaran muchos cultivos como el maíz, el frijol, la calabaza, el cacao, aguacate, zapotes, que son frutos tradicionales mexicanos, pero también existían otros frutos, otras raíces, otros quelites, otras hierbas que se utilizaban durante la época de carestía. O sea, durante la época que no había lluvias, las personas tenían que también alimentarse y en ese entonces que no había manejo genético, todavía no se hacía la hibridación del maíz o de las calabazas, pues el único acceso a los alimentos pues era buscar en el suelo, encontrar alguna raíz, buscar en frutos que tenían la fructificación fuera de la época de las otras frutas normales que consumían y justamente esas son las frutas y los alimentos de que yo les voy a hablar, ¿sí? Algo muy importante para conservar toda esta información actualmente, pues es justamente los puestos de tianguis, ¿no? No solamente adquirir alimentos de los grandes supermercados o de los mercados, sino también de las personas que andan vendiendo, porque normalmente ellas son las que siguen transmitiendo ese conocimiento. Nosotros vamos a algún pueblito, incluso a alguna localidad en la orilla de la zona metropolitana, y pues podemos encontrar todavía una gran diversidad de alimentos que a veces las nuevas generaciones no conocen, ¿sí? Muchas veces cuando yo doy mis cursos de clases, pues les platico también de las frutas y les pregunto cuáles conocen, cuáles han probado y pues la verdad es que muy poquitos frutos es los que conocen, incluso hasta los más tradicionales como podría ser por ejemplo el zapote, que también en un momento más les voy a hablar un poquito del zapote. Pero bueno, esto nos lleva a lo que yo les decía, en las épocas de carestía, pues nosotros tenemos que consumir también y cuando no había grandes extensiones para cultivo o tecnificados los cultivos y todo eso, nosotros teníamos acceso como personas pues a las plantas alimenticias no convencionales, que no sé si habían escuchado esa definición, pero básicamente son plantas que no requieren ningún manejo agronómico, es decir, son plantas que se dan en el monte, son plantas que crecen a veces como maleza, pero también son para consumo humano, y esas son las que están realmente muy olvidadas, ¿sí? Casi nadie les voltea a ver, les hace investigación, y más bien, curiosamente, lo que se busca es que estas plantitas a veces, ¿cómo eliminarlas? Porque son malezas, como les digo, entonces dicen, bueno, es una maleza, pues vamos a generar un herbicida que las quite, cuando tienen un potencial alimenticio. Eso es algo muy interesante. Y justo aquí les muestro dos casos de plantas alimenticias no convencionales. De este lado tenemos el zapote. Este zapote que está aquí es el zapote negro normal, el que quizá todos conocen, el que se consume desde hace mucho tiempo, pero este es un zapote que es silvestre y también es zapote negro y también se consume. Entonces, en este caso, esta sería nuestra planta alimenticia no convencional, la que crece sin ningún manejo, que la podríamos tener incluso en nuestro jardín y sin chiquearla ni nada, va a dar un fruto y es apto de consumo y un plus que va a tener ese frutito,
que se puede consumir y que nos va a aportar muchos nutrientes que pueden ser desde antioxidantes hasta vitaminas, ¿sí? Y otro ejemplo también de una maleza que a veces se considera la planta de dalia, que seguramente la conocen por sus flores, pero yo les muestro aquí el rizoma o la raíz, que es también comestible, ¿sí? Sí, es la dalia, dalia, ajá, la flor, sí, la flor de dalia cuando crece, ahorita les voy a platicar más, pero cuando crece empieza a generar también un rizoma, que es la raíz, que empieza a crecer como un camote del cerro, básicamente, ¿sí? Y se come. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Como ya les platiqué un poquito, todas estas plantas, pues digámoslo que así, de forma muy simple, tienen una especie de ventaja porque no requieren ningún manejo, pero esa ventaja de que no requieren ningún manejo también para los fines comerciales de muchos cultivos las hace peligrosas, porque ellas pueden empezar a colonizar, por ejemplo, una zona de cultivo de agave, como se ve aquí, o de maíz. Pero lo interesante de esto, y con lo que buscamos hacer un grupo de trabajo que tenemos ahí en la Universidad de Guadalajara, es que justamente esas plantas se vea que se pueden dejar, se les puede dar un manejo y convertirse en plantas alimenticias no convencionales, o sea, no se tienen que eliminar, se pueden consumir o se les puede dar un manejo para su consumo, ¿sí? Actualmente, pues también el otro rival que tienen estas plantas, pues es la globalización alimentaria, ¿no? Que a través de ingredientes ya procesados, que pueden ser muy buenos, insisto, no busco satanizarlos ni estar en contra de ellos. Claro que el aceite de olivo es muy bueno, que los berries también son buenos, pero nosotros aquí en nuestro país, siendo con tanta biodiversidad, pues tenemos mayor cantidad de opciones que solamente dejarlo con esto, ¿sí? Es decir, tenemos mucho potencial al respecto. Bueno, y con esto quiero llegar a otro punto muy importante, que esa es la ventaja que tienen todas estas plantas alimenticias no convencionales o también las plantas medicinales, que son la diversidad biocultural, que ese es un tema que se ha puesto de moda recientemente, ¿sí? Porque nos hemos dado cuenta que los sitios donde hay mucha diversidad cultural coinciden con sitios de mucha diversidad biológica, ¿sí? Y la gran relevancia que tiene esto es que está tan integrado ese conocimiento cultural con el conocimiento del manejo de las plantas que nosotros podemos ver que, por ejemplo, en festividades religiosas, en los tianguis, como les mencionaba, en la gastronomía, en los textiles, siempre hay como que un detallito donde vemos nosotros que se usan estas plantas alimenticias no convencionales, ¿sí? Que aquí les muestro algunos ejemplos que me ha tocado conocer, pues andando haciendo trabajo de campo y todo ello aquí en la región occidente, en Jalisco, en Michoacán sobre todo, ¿sí? Y bueno, con esto, pues quiero llegar a la otra parte así de manera muy rápida para que podamos entender por qué también son buenas estas plantas de consumo alternativo, vamos a llamarlo así, y es la parte fitoquímica, ¿sí? Que la parte fitoquímica es que nosotros veamos cómo interactúa una planta con su entorno. Si esa plantita la tenemos en nuestro jardín, en una maceta, está aquí en un parque o en la barranca o en el bosque de la primavera, la misma planta, pero la movemos en diferente lugar, nosotros vamos a ver que así como nosotros va a responder diferente la planta. Pero en el caso de las plantas, como la están moviendo a alguien, no se está moviendo ella solita a buscar su mejor condición, pues va a generar una serie de compuestos químicos que se denominan metabolitos y esos son los que le permiten, por ejemplo, si era una planta que estaba acostumbrada a estar en nuestro jardín y por algo la llevamos a una casa porque nos mudamos, pues la planta va a adaptarse y esa adaptación implica formar compuestos químicos distintos, ¿sí? Entonces, eso es algo muy interesante porque esos compuestos químicos nos ayudan a ver, por ejemplo, si las plantas nos ayudan a atraer polinizadores. A veces tenemos una planta en nuestra casa y alguien no la dio porque atrae muchas abejas.
y la tenemos en nuestro jardín y no atrae a ninguna abeja. ¿Y por qué? A lo mejor le ponemos más riego, a lo mejor está con mucha sombra y no produce las suficientes flores. Es decir, hay muchas condiciones que van a ir haciendo que nuestra planta cambie su composición química. Y justamente los que nos dedicamos a la parte fitoquímica, eso es lo que buscamos. O sea, ver cómo una planta, que la podemos encontrar en diferentes lugares, responde al ambiente y qué ventajas obtenemos de ahí, que es justamente ahora lo que les voy a platicar de los casos de estudio. Miren, aquí está la que me preguntaban hace un momento, que es la dalia, que es más famosa por su flor y que tiene un largo historial, ¿sí? Que se ha encontrado en múltiples referencias prehispánicas donde se hacía uso de la flor de dalia en las guerras floridas, perdón, y en otros ámbitos, ¿sí? Pero lo curioso aquí es de que casi todo mundo ha estudiado la flor de dalia porque es atractiva, tienes colores bonitos, lo puedes utilizar en las nuevas tendencias gastronómicas de flores comestibles y eso está muy padre. Pero ancestralmente el valor que tiene esta planta para México es de que se usaba porque sus tallos son huecos, entonces se utilizaban como una especie de popote. Y adicionalmente, las raíces se utilizaban como comestibles en la época de carestía. Las plantas de dalia tienen la característica que justo en esta época de lluvias es cuando empiezan a crecer, crecen aproximadamente 3 metros de altura, así de forma silvestre. Si las tenemos en una maceta, pues son más pequeñitas, pero si las ponen en su jardín, hasta 3 metros pueden alcanzar. Y esas plantas tan bonitas, pues ¿qué van a hacer? Darnos una raíz que es comestible y que se puede utilizar en la época que no hay alimento, porque esta raíz está lista para su consumo cuando se acaba la época de lluvias, ¿sí? En esa época se puede cosechar la raíz y se puede consumir. Y de hecho en las zonas, por ejemplo, sobre todo de la barranca del río Santiago, que es donde hemos enfocado nuestra investigación, pues las comunidades que hay ahí como de Ixcatán, San Esteban y más profundidades que están, y comunidades que están más profundo en la barranca, utilizan justamente esta raíz, ¿sí? En esas épocas de carestía. Bueno, otro punto también importante de lo que hemos estado haciendo investigación es sobre esta plantita, que es el nanche de coyote, nanche de perro le dicen, y mayoritariamente conocido como con el nombre de ahuilote, no sé si lo habían escuchado. Y ese fruto también es súper típico de todo el Pacífico mexicano, desde Sinaloa hasta Michoacán, pero aquí en Jalisco sobre todo se consume en la región de los valles, en Etzatlán, en Ameca, en Teuchitlán, y lo curioso es que muy rara vez lo vemos en forma de venta, por ejemplo cuando vamos a visitar la zona arqueológica de Teuchitlán, cuando es algo típico de ahí, que se han encontrado registros arqueológicos que ya se consumía este fruto, pero pues no, parece que todavía no lo pelan lo suficiente, y pues es un fruto, sí, tiene un sabor característico, muy especiado, y se puede utilizar pues todo, tanto las hojas como el fruto, ¿sí? Y justamente aquí también hemos hecho investigación para ver el potencial que tiene para la economía circular, o sea, considerando que es un fruto que tiene muchas ventajas, pues cómo se puede aprovechar en las comunidades que ya lo cosechan, que ya lo consumen, de manera cuando van a un día de campo, ven un árbol y cosechan el fruto, ¿sí? Algo similar a lo que pasa aquí con los mangos barranqueños, ¿no? Es un árbol, sí, muy bonito por cierto también. Más adelante les mostraré unas fotos. Otro fruto con el que hemos trabajado, que también se considera una planta alimenticia no convencional, es el de la malpigia mexicana, ¿sí? O manzanita, así es como es conocida. También nanche rojo, que es un frutito y un árbol, bueno, en este caso sí es un arbusto, perdón, muy bonito, que tiene esos frutitos que parecen cerezas. También es curioso porque en muchos estados de México pues se consume, sin embargo su consumo también va en decadencia y sobre todo en este caso porque este fruto compite mucho con zonas de cultivo de agave y pues el agave cada vez se expande más y el arbolito curiosamente también le gusta el mismo tipo de suelo donde hay zonas de agave, entonces pues lo van desplazando, ¿no?
Y con este pues hemos hecho diferentes tipos de trabajo. En este caso, como ya hay más investigación al respecto, porque hay unos frutos similares en otras partes de América, hemos trabajado haciendo algunas bebidas fermentadas a partir de este fruto para darle un valor agregado al fruto, que esa es la idea de la investigación del grupo de trabajo que tenemos. Bueno, y también esta es otra muy interesante que es muy poco conocida y que todavía estamos ahí encontrando cosas cada vez más interesantes de este fruto, que es la jícama de cerro, ¿sí? De hecho es un rizoma el que se consume, ¿sí? Y a diferencia de la otra jícama que conocemos todos, esta jícama de cerro no es una enredadera, este sí es un arbusto que también es como ornamental, una planta muy bonita, y la ventaja es que también presenta estas jícamas que pues pesan hasta 1 kilo, ¿sí? O sea, son unas jícamas muy grandes y que al igual que otras especies que les he platicado, pues la gente cuando va a hacer trabajo de campo, de, no sé, a ver su parcela, ir a ver a los animales que tienen ahí en su agostadero, pues como parte de su rutina van, cortan el fruto, bueno, buscan la planta, cortan el fruto y la pueden consumir ahí en ese día de campo que hicieron por su trabajo, ¿no? De hecho, en este caso, pues es muy interesante lo que hemos encontrado, porque como van a ver a continuación, pues detrás de todas estas frutas que hemos presentado, de las raíces y demás, pues hay muchos chavos muy entusiastas que están interesados en trabajar en estas especies y pues se ponen a investigar, a hacer trabajo de campo y a hacer investigación de aplicaciones, o sea, ya sabemos que son frutos o raíces o hojitas que se pueden consumir, pero ¿qué más potencial tienen? O sea, son antioxidantes, nos sirven para los cultivos, nos sirven para contrarrestar alguna bacteria, sobre todo en estos tiempos que hay bacterias resistentes. Toda esa información pues está desarrollándose a partir del trabajo de chicos de licenciatura, de chicos de posgrado, que pues se avientan jornadas de laboratorio, jornadas de trabajo de campo, y esto con el fin de pues sacar más información de estos frutos que son súper interesantes, porque como podemos seguir platicando ahorita, tienen propiedades que a lo mejor nos dicen que los berries son súper buenos antioxidantes, ¿no? Pero nosotros tenemos otros frutos que también son súper buenos antioxidantes, como el aguilote, que hemos hecho estudios comparativos y pues sale más alta la capacidad antioxidante de un aguilote que de un berry. La diferencia es de que el berry pues empieza a generar muchas eh, extensiones de cultivo tecnificado que implican pues cubrir el espacio, tener ahí monocultivos, desplazamiento de tierra, etcétera. Y esas plantitas que yo les comento y que les he presentado aquí, pues no requieren nada de eso. O sea, pueden crecer de manera libre y sin ningún manejo nos van a dar un fruto y un beneficio. Entonces eso es algo bien interesante que tienen todas estas plantas por todas las ventajas que podemos encontrar, ¿sí? Y aquí solamente les muestro una partecita de lo que hemos trabajado, a ver si conocen algunas. De algunas de estas que les presenté también les traje prueba, por si no los conocen, no los han probado, pues los puedan probar ahorita y se animen. Y también pues la idea sería de seguir explorando, porque una parte muy importante de esto es la etnobotánica, y la etnobotánica pues es qué interacción tienen las personas con las plantas. Entonces, hay muchas personas que a veces dicen, no, yo me acuerdo que consumí esta plantita, pero ya no veo que la vendan. Y ese es el punto interesante, porque ahí podemos ir indagando mayor información para reconocer esas plantitas que están olvidadas, entre comillas, y encontrarle nuevas potencialidades y rescatar su uso, ¿sí? Porque a veces solamente es cuestión de que empiece a aparecer para que pueda tener una mayor difusión su consumo, y más porque son plantas mexicanas. Y bueno, con esto cerraría la primera parte para dar paso a lo siguiente. Gracias. Muchas gracias al doctor por este vistazo muy amplio. Entonces esperamos que el resto de la sesión, 45 minutos, sean ustedes quienes con sus preguntas que ya se han ido generando en el interior, las empiecen a exponer para que el doctor nos vaya enriqueciendo y profundizando sobre el tema. Pero para que se vayan animando, pues yo les planteo quizá esta primera pregunta, ¿no?
¿Qué plantas recuerdan ustedes de su infancia? De los patios de sus abuelos, abuelas, de aquel tío que todavía vive en alguna comunidad no urbana, y si esas plantas las siguen consumiendo en alguna receta tradicional familiar o forma parte de su dieta de manera habitual. Alguien que quiera contestar esta pregunta, aquí tenemos una participación y estoy pendiente de sus manitas para que sigan, y luego acá. Muy bien. Buenas tardes, qué interesante su charla, muchas gracias. Yo provengo, como yo creo casi muchos de los que estamos aquí, de una población cercana a la Ciudad de México. Ya es el primer pueblo del estado de Morelos, se llama Tres Marías. En mi infancia, precisamente ayer hice un trabajo sobre eso. Con mi abuela recolectábamos los quelites y ella nos iba mostrando en las milpas cuáles eran quelites y cuáles no. Entonces aprendí así a conocerlos y a recolectarlos. Y también recolectábamos una plantita chiquita que se llama tabaquillo. Esa plantita, yo un día estando en un súper, paso por un pasillo y me llamó la atención el aroma y dije, aquí venden tabaquillo. Y me regreso al área de los tés y era el té de menta. Y en mi pueblo ese es totalmente silvestre. Ahora, como sigo teniendo parientes allá, cuando vienen o yo regreso al pueblo, me traigo un manojo y lo pongo a secar y tengo té todo el año de tabaquillo. Y mi abuela nos los daba, en la casa de mis abuelos había vacas, entonces en la noche era tradicional una olla de 5 litros de leche a hervir y se le echaba un manojo de esa hierba. Y es una leche que toma un sabor tan delicioso que jamás se me va a olvidar ese sabor. Entonces esa es mi interacción. Y había otro que yo ahora les he preguntado a mis tíos que viven ahí todavía o primos, que era rábano de cerro. Eran como unas zanahorias chiquitas con protuberancias, no eran tan lisas como la zanahoria, pero era un sabor delicioso. Por fuera es rojo intenso y adentro es blanco, pero es un rabanito dulce y ya no los he encontrado ni siquiera en Cuernavaca en los mercados. No sé si eso dejó de manejarse de manera silvestre o qué pasó. Sí, pues muy bien. Justamente con ese ejemplo que nos muestras te voy a hablar de todo, que nos muestras del rabanillo, del rabanito de cerro, que ya es más difícil encontrar, justamente es lo que sucede. Por ejemplo, aquí la jícama de cerro, nosotros cuando vamos a las comunidades la gente también nos dice, no, es que cada vez encontramos menos. Y justamente es porque los cultivos que cada vez crecen más de agave, de la noche a la mañana llegan y limpian el terreno. Entonces cuando limpian el terreno, pues se llevan a todas las plantas, incluidas las raíces como la del rabanillo, que están ahí pues esperando su latencia para surgir en la siguiente temporada, que es lo que pasa con la jícama de cerro. O sea, la jícama de cerro, si nosotros vamos en la época de secas, no encontramos las plantas, no las vemos. Tenemos que esperar la época de lluvias para que empiece a crecer la plantita y se vean sus hojas. Y la gente la consume cuando se acaba la época de lluvias porque aún presenta las hojas, la localiza y pues la puede extraer. Pero sí compite mucho con los cultivos que son cada vez más extensivos, y últimamente también en la barranca se da un fenómeno de que están generando construcciones pues como casas de campo. O sea, como que está tomando cierto valor la barranca porque realmente es muy bonita. Y pues también cuando empiezan a construir una, pues no ven a esa plantita y se la llevan, ¿no? Y eso va agotando nuestra diversidad. Por eso, aunque parezca así como título de película, realmente es una carrera contra el tiempo, estar buscando esas especies que, como nos acabas de decir, pues cada vez se encuentran menos y ahí hay mucho potencial. O sea, no sabemos si quizá en esa raíz puede sonar exagerado, pero hay solución a algún problema médico. Nosotros podemos encontrar un extracto que sirva para
para los cultivos, porque justo en esta imagen que les estaba mostrando casi al terminar, en esa, aquí nosotros estamos probando el extracto de esa jícama de cerro para ver cómo protege a las plantas convencionales de algún cultivo. Estas son plantitas de jitomate y entonces nosotros le aplicamos un extracto de jícama de cerro a las plantas de jitomate para ver cómo la protege de las plagas y se ha encontrado buena respuesta, o sea, hemos visto que sí responden bien y ese es un problema porque también, ese es un beneficio extra que podemos encontrar en las plantas porque el problema es de que cada vez se utilizan más herbicidas, más plaguicidas y con soluciones como esta pues podemos encontrar una alternativa más amigable con el ambiente. Entonces a lo mejor esa especie que nos comentaba del rabanillo pues podría tener esta importancia, ¿no? Por eso es muy, muy importante pues reconocer todo este saber y toda esta interacción que debe de haber entre el conocimiento tradicional y lo científico, ¿sí? Tenemos acá la participación y luego de este lado. Buenas tardes a todos. Bueno, pues sí, efectivamente nos hizo recordar a los que somos de pueblo esa parte gastronómica. Yo, por ejemplo, en mi aportación recuerdo, no sé si sea lo mismo, las ubalanas, que esa que mencionó, que es un sabor muy exótico. Mi mamá nos íbamos, recolectábamos y mi mamá la preparaba con dulce y era así como las ciruelas, también así, pero es un sabor muy exótico y yo creo que no cualquier paladar la tolera, más que ahora sí que los que crecimos con ella. Otra de las plantitas, unos pepinitos pequeñitos que a lo mejor ahorita están manejando como tipo gourmet, pero rara vez los he vuelto a ver, pero eran unos pepinitos, unas cosas chiquitas de un bocado, pero deliciosos, un sabor muy, muy, no sé si usted los ha visto. Y otro de los alimentos también que incluso yo he visto aquí en Guadalajara, los árboles de camichín, también los camichines. Actualmente yo veo, en alguna ocasión vi un árbol y el piso colmado de camichines que nadie sabe que son comestibles, pero ahí está el alimento. También los alates también se comen y lamentablemente pues también por ser muy grandes, a veces en las avenidas lo que hacen es quitarlos. Y el camote del cerro también, que ese sí está muy difundido por sus propiedades, sobre todo porque contiene muchos estrógenos para fortalecer a las personas. ¿Y cuál otro? Pues son los que ahorita recuerdo, pero son esas plantitas las que me hizo recordar. Muchas gracias por sus conocimientos. Sí, gracias. Y sí, la ubalama sí es el aguilote. Aquí, Betty. Primero de este lado y luego ya nos vamos por aquí. Hola. Son dos preguntas. ¿Se puede acercar el micrófono bien? Sí, claro. La primera es, ¿cómo se cosecha el rizoma de la dalia? Porque cuando uno lo deja, pues vuelve a crecer y vuelve a crecer año con año, pues vuelve a florear. Entonces, ¿cómo se cosecha de tal manera que se deje pues una parte para que siga? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿y dónde podemos conseguir para tener esas plantas? Porque en ninguna parte yo encuentro semillas o plantas. Uno va a los viveros y no encuentra nada. O sea, antes sí encontraba, hace unos años, pero últimamente nada. Entonces la pregunta es, esas son mis dos preguntas para usted, doctor. Gracias. Sí, gracias. Justamente de los ejemplos que traje, que lo voy a tomar para mostrarles, miren, así es la raíz de la dalia, ¿no? Y esta es la parte comestible. El tallo nosotros lo veríamos hacia acá. Claro.
Entonces, este es solamente una parte del rizoma de la dalia. Esta. Pero este solo es una partecita, entonces de aquí mismo del tallo es como si salieran varios rizomas hacia diferentes lugares. O después. No, sería como sacar toda la planta, quitarle algunos rizomas y dejar unos para, porque aquí salen varios. Ajá, digamos que sale más o menos así. Ahí. Salen como salen como agrupados así. Se pueden comer crudos o se pueden comer cocidos. O sea, crudos es como pepino, como con limón y sal, y cocidos es como camote del cerro. Y tienen un sabor similar, aunque también tiende como al rábano más o menos de sabor, pero es así tal cual. ¿Sí? Este es ciruela y este es Muy bien, zambuche. ahorita al Ajá. terminar, Sí, si ya gustan luego les pasar y muestro. los vemos así. Y de la otra pregunta, sí es difícil, así como está el tema de la globalización alimentaria, pues también está el tema de la globalización en las plantas que venden en los viveros. Entonces es difícil encontrar viveros que vendan especies endémicas. Sí los hay. Aquí, pues en la zona metropolitana yo no reconozco ninguno, solamente hasta camino a Meca, justamente donde está Ameca, donde está la carretera en donde entronca la desviación a Tequila y Ameca. Por ahí hay un vivero que ellos suelen tener muchas especies endémicas que producen, o si no, pues a veces en internet sí se consiguen semillas, o si nosotros, bueno, aprovecho también para comentar, estamos junto con el doctor Martín Tena de Cucba también, formando lo que es el Jardín de las Plantas Alimenticias No Convencionales. Entonces ahí la idea es ir propagando todas estas plantas que les mostré. Cada vez ahí tenemos un banco de germoplasma más grande, tenemos dalias, tenemos pues apuches, ciruelas, etcétera. Y pues también ahí pueden acercarse con nosotros, yo les dejé mi correo y también les podemos facilitar forma de semillas o algún esqueje o alguna plantulita, sin problema. Gracias, adelante. Tengo ejemplo de unas hierbas, por ejemplo, en mi casa se hacía el té de damiana. Todas las noches mi abuela nos daba damiana, hasta que mucho más grande, y es a lo que voy, cómo hay información o que se difunde de manera equivocada o se descubre que no es lo mejor, por ejemplo, que es afrodisíaca. Yo lo que entiendo que de la damiana es que es altamente relajante, y bueno, pues relajado uno cualquiera está dispuesto a muchas cosas, pero la siguiente es, por ejemplo, el zapote blanco. Yo lo comí mucho de chiquilla. El zapote negro, claro, y ese lo sigo comiendo, eso lo encuentro en el mercado y lo hago. Pero el zapote blanco lo dejé de comer de chiquilla, y cuando ahora en la pandemia pude volver a encontrar zapote blanco. Ya no está mi abuela y dije, ¿qué hago con esto? Y me puse a buscar recetas. Y en todas las recetas, había una o dos recetas, pero lo que primero entraban era tóxico. Entras en el sueño total y profundo, que no me sonaba nada mal, ¿verdad? En plena pandemia, pero ¿qué tanta información sí se debe descubrir? Si estamos hablando de que ya tenemos una enseñanza ancestral sobre un producto y de pronto viene una información en que nos dicen que cuidado, ¿no? Yo el chiste es que yo hice mi pay de zapote blanco y dije, bueno, pues aquí vamos a parecer secta, o nos dormimos todos para siempre o lo disfrutamos mucho, cosa que aquí estoy, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hacemos con esa información de plantas no convencionales que ahora parece que nos indican que no es tan correcto o saludable comerlas? Sí, bueno, esa es una pregunta súper interesante porque justamente lo que nosotros buscamos con toda esta información, con estas interacciones de charlas de difusión, libros de difusión, es dar a conocer que pues no hay que tenerles miedo porque tienen un largo uso en nuestra historia y realmente son seguras siempre y cuando atendamos la dosis, o sea, la dosis es la clave, ¿no? Hasta el agua puede hacer daño si consumes exceso de agua. Y en el caso del zapote blanco es súper... cuando estuve haciendo una investigación del zapote, curiosamente encontraba como que se entremezclaba la historia del zapote negro y del zapote blanco.
porque el zapote negro lo usaban con fines rituales, pero como solamente exclusivos como es muy dulce, lo utilizaban en ceremonias rituales, digamos, como para un festín, ¿no? Utilizar el zapote negro, que es muy dulce. Y el zapote blanco lo utilizaban más con fines medicinales porque justamente, pues, causa somnolencia y es muy buen relajante. ¿Cuánto es el consumo seguro? Pues de acuerdo a los reportes que hay históricos y a los reportes que hay actuales donde se ha probado el efecto de la dosis en ratitas, con muchas pruebas de laboratorio que le dan validez a su uso, pues te dice que a lo mejor consumir menos de 250 gramos de zapote blanco es seguro y no va a pasar nada. Y eso por los compuestos que tiene. Y ahí nosotros vamos a decir, bueno, un fruto pesa más de 250 gramos, ¿no? Pero 250 gramos del compuesto que te da el efecto, entonces tendrías que comerte 3 kilos de fruto, que es algo imposible para que te haga un efecto así colateral dañino. Entonces, por lo general, todos esos frutos que son de uso ancestral representan un consumo seguro para todos, pero sí hay que tener cuidado de que a veces te dicen, no, es que te va a hacer daño, es tóxico, tiene cristales, o te van a salir piedras en los riñones, o eso es lo que nosotros escuchamos más habitual. Aunque sí es, por ejemplo, les platico así rápidamente, nosotros hicimos unas pruebas con unas cápsulas que vendían de no me acuerdo qué hongo de los que están de moda porque son buenos para etcétera, 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 y ese salió que sí tenía toxicidad en las cápsulas, porque comparamos la toxicidad de esas cápsulas con la toxicidad que presentaban aquí nuestras plantas, y de hecho también una de nuestras plantas vimos que tenía toxicidad, pero bueno, la gente lo ha consumido a lo largo de los años y no se ha intoxicado. Entonces, ¿dónde está la toxicidad? En el manejo que le dan, ¿no? En la forma tradicional, cómo lo pelan, hay una cocción, lo meten en agua y luego lo sacan, lo dejan una noche remojando, todo eso que es de conocimiento tradicional sirve justamente para quitar la toxicidad de muchos alimentos. El ejemplo más básico serían los frijoles, ¿no? O sea, los dejamos una noche reposando y disminuye el nivel de flatulencias que genera porque le quita lo que se conoce como compuestos antinutricionales, que son los que nos alteran la digestión y por eso causan eso. Entonces, siempre hay un compuesto químico que se puede eliminar de una forma, ¿no? Y el conocimiento ancestral es lo que nos transmite. Lo que nosotros hacemos es como darle la validez científica para que digan, ¿cómo le vas a quitar un compuesto tóxico por ponerlo en agua? Pues sí, esa puesta en agua le quita el compuesto tóxico. Así que así funciona más o menos. Ok, adelante. Gracias, buenas tardes. Yo soy de Comala, en Colima, y una de los árboles que es muy común que comamos son las parotas. Se comen con huevo, solas, como botana, etcétera, etcétera. Y es verdes. Y secas se muelen también y se hacen también otras comidas, ¿no? Yo quisiera preguntarle también si existe algún vínculo con algún programa, con Secretaría de Salud o algo así. Yo trabajo en Secretaría de Salud y trabajamos mucho el tema de interculturalidad por el tema de la medicina tradicional, que es parte de la normativa de Secretaría de Salud. Tendemos que aceptarlo. Un gran porcentaje de personas tienen más fe a la medicina tradicional que al propio medicamento. Pero, por ejemplo, si están utilizando para el cáncer algún medicamento, el médico les prohíbe, como todas las medicina tradicional, por ejemplo. ¿Existe algún programa? Porque los médicos tradicionales existen y tienen muchos conocimientos acerca de las plantas. Si hubiese algún programa en el que trabajen conjuntamente o si hay algún proyecto en puerta. Bueno, muchas gracias por tu comentario y pregunta. Justamente ahorita estamos en un proyecto con algunos doctores del CUCS y es un proyecto muy bonito porque se trata de vincular la parte de la medicina tradicional con las comunidades indígenas que viven aquí en la zona metropolitana.
Sin embargo, el proyecto se está acotando al conocimiento que tienen ellas, plasmarlo en un libro recetario. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, nosotros revisamos las plantas que están usando y nosotros vemos que sí sean la planta, cómo la usan, qué dosis son las que están utilizando, o sea, no sé, un manojo, 2 manojos para sus remedios. Eso es lo que se está haciendo, va a generar un libro recetario, pero más allá de eso, pues sí todavía nos falta hacer ese vínculo, ¿no? Nosotros vamos a las comunidades, sí nos platican, sí nos dicen para qué sirve la planta, hacemos el estudio, les pasamos la información, pero luego no hacemos más pruebas a nivel, por ejemplo, en una clínica de una comunidad rural, pues eso estaría súper padre hacerlo para poder tener más información al respecto. De nada. Eso me hizo recordar que en China los hospitales públicos tienen su farmacia de medicina tradicional china y su farmacia de medicina alópata, como le suele llamar la gente, y están en el mismo edificio, ¿no? Entonces el médico extiende pues la receta de los medicamentos alópatas específicos para la cuestión que tiene, pero si el paciente presenta alguna sintomatología que pueda ser benéfica con alguna cuestión natural, pues también se lleva su receta para cambiarla en la farmacia de medicina tradicional china, y ahí están completamente integrados, ¿no? Quién sabe si en algún futuro pues se le pueda dar tanto valor a la medicina tradicional mexicana, que es como se le llama ya, para que haya ahí alguna integración, ¿verdad? Adelante. Buenas tardes. En mis años de estudiante de la carrera tuve 2 experiencias con unas plantas que me generaron muchos cuestionamientos. Por ejemplo, una de ellas, cuando hicimos un trabajo de ecología en la laguna de Sayula, los famosos romeritos, que son muy comunes en el centro de México, pero aquí en Jalisco no. Y el profesor, el doctor que nos llevó a la práctica, nos dijo que en ciertas épocas del año viene gente de la ciudad y del Estado de México y se lleva los romeritos de ahí de la laguna y los comercializa. Aquí no, aquí en Jalisco no tenemos como ese gusto. Tienen un sabor característico, no son, si no los ha probado uno constantemente, tienen un sabor incómodo. Y otra de ellas, cuando yo hice mi tesis en la Barranca con insectos polinizadores, con el famoso toloache, llevé la planta al herbario de botánica que me ayudaron a identificarla y ya la maestra me platicó, ¿y dónde la conseguiste? Ese es el toloache, y todos los mitos que hay. Yo me imaginaba otra cosa totalmente distinta. Esta planta pues, se le agregan muchos mitos, obviamente muy simpáticos, pero como lo comentaba usted ahorita con la compañera, el toloache en ciertas cantidades, obviamente, o la planta como tal, sí puede generar efectos. No todos esos mitos que se le dan, porque obviamente sí puede generar ciertos efectos en el sistema nervioso, pero son esas cuestiones interesantes que las tiene uno que aprender, y la gente de campo lo sabe. La gente de campo ahí en la Barranca donde yo hice mi trabajo, la gente de campo decía, es el toloache, si quieres enamorar a alguien, dale un té de toloache. Y dije, pues no, o sea, pero hay mucho mito alrededor de eso, pero también pues, hay mucho conocimiento que la gente tiene, pues, como con otras plantas, no solamente con el toloache famoso, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Sí, tienes toda la razón, o sea, las comunidades, ellos son los que saben realmente el manejo, y pues lo interesante es ese vínculo, como justo también como decía la doctora, o sea, llegar a ese nivel de interacción entre el conocimiento tradicional y científico, pues sería maravilloso, ¿no? Pero pues ahí vamos, yo creo, poco a poco esperemos llegar a ese punto. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta? Váyanse animando. Y justamente pues nos lleva a lo mejor esta diapositiva, ¿no? ¿Qué puede decirnos la ciencia sobre estas plantas? Además de formar parte de nuestra cultura, pues nos producen una enorme variedad de compuestos químicos que permiten adaptarse al ambiente y en muchos casos ofrecer beneficios sobre la salud humana, ¿no? Entonces, doctor, no sé si nos quiera
profundizar sobre algún estudio que tengan en CUCBA que tenga que ver con la cuestión de salud humana, alguna planta que estén investigando para, no sé, alguna enfermedad en particular, algo que… Sí, claro, justamente de las dalias que les he comentado, pues en las investigaciones que hemos hecho con la raíz de dalia, pues hemos encontrado que es un excelente protector contra el estrés oxidativo. Es decir, en lugar de utilizar cápsulas a lo mejor súper caras que luego nos venden, pues podríamos complementarlo con consumo de raíz de dalia porque es antioxidante, pero no solamente tiene actividad antioxidante, sino que protege a nuestras células, ¿no?, de esa exposición a radicales libres. Eso es lo interesante. Y otra cosa también muy importante que hemos obtenido dentro de los estudios que hemos hecho del zapote, o sea, hicimos estudios de zapote comparando el zapote que no se maneja de manera agronómica, el que está libre en los cerros, y también es un excelente antioxidante. Y con el zapote negro también ocurre algo importante, que está el mito de que sirve para controlar, o que más bien, perdón, que las personas que tienen diabetes no lo deben consumir, que porque tiene altos índices glicémicos o que es mucho azúcar, pero al momento de estar haciendo los estudios vimos que sí tiene mucho azúcar, pero tiene fructosa, no tiene glucosa, que es la que no pueden consumir los diabéticos. Entonces, pues esa es una de las cosas importantes. Esos son trabajos que están publicados del zapote. Incluso cuando estuvimos haciendo el trabajo del zapote, pues estuvimos colaborando muy de cerca con personas que hacen pruebas en ratitas para administrarles una dosis y ver el efecto que tiene. Y pues ahí fue donde pudimos ver que no tenía picos para la glucosa que se le inducía a las ratitas. Entonces era un buen prospecto para seguir estudiando las plantas, el fruto de zapote. Asimismo, también, como les comentaba hace un momento, algo que es súper importante actualmente, que hay exceso de agroquímicos y que hay leyes que te dicen ya no uses los agroquímicos, pero no hay alternativas para dejar de usar esos agroquímicos. Entonces hemos empezado nosotros, al igual que en otros laboratorios de CUCBA, pues a trabajar con justamente extractos de bacterias, de algas marinas, en nuestro caso en el laboratorio donde yo estoy, extractos de plantas, para probar cómo benefician a las plantas, ya sea para incrementar su crecimiento o para protegerlas de patógenos que pueden ser bacterias, virus u hongos dañinos, ¿sí? Así que sí hay todavía un mundo de posibilidades, o sea, considerando que somos un país megadiverso, que tenemos apenas un conocimiento como del 20% del total de la cantidad de plantas que hay por estudiar, pues tenemos todavía muchísimo camino por delante, ¿sí? Todavía falta mucho por hacer y es un mundo bien interesante, cómo completar el conocimiento tradicional con el conocimiento científico, de darle ese soporte. Tenemos una participación de este lado y luego regresamos acá. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer un comentario sobre lo que comentaba aquí la persona de Colima. Ahorita se me ocurre en el medicamento de QG5, que yo recuerdo haber escuchado que ese medicamento resultó de una investigación que hizo una persona del Departamento de Botánica de la Universidad de Chapingo, que logran ellos crear este medicamento, y al ponerse en contacto con personas de publicidad y marketing, pues logran sacarlo al mercado. El QG5 es un medicamento que ayuda mucho a combatir la colitis, un padecimiento que pues está muy de moda, que uno lo puede encontrar en las farmacias de Guadalajara, y creo que también había tenido unas oportunidades exitosas para poderlo introducir en el sistema de salud público, en este caso en el Seguro Social. Creo que ese medicamento todavía está comercializado. Antes yo recuerdo que lo podías ver en la televisión. Ahorita ya no lo ves en la televisión anunciado. Y sobre lo que hablas del zapote, y bueno, a mí me gustan mucho las plantas, yo colecciono plantas. Y bueno, yo he comprado que el chicozapote es un árbol que es muy prolífico, no lo puedes tener en macetas. Y en cambio el zapote blanco sí se puede tener en macetas. Es un árbol que tiene la hoja muy brillosita, muy bonita. No sé si me tocó a mí una experiencia, a mí me costó mucho trabajo que me germinara, como 6 meses la semilla. Y una vez que germinó, pues fue creciendo muy despacito, pero sí lo puede tener en maceta y luce mucho, sobre todo ahorita en época de lluvias.
Sí, bueno, rápidamente, efectivamente, aproximadamente como el 60% de los medicamentos de uso ya general tuvieron su origen en algún principio activo de plantas o de algún hongo. Entonces sí, sin duda ahí tenemos muchísimo potencial, hace falta mucho por investigar y pues ojalá que pronto cada vez hayamos más interesados en este tema para seguir sacando más y más información. Y de las especies, pues también hay unas que son de lento crecimiento, sobre todo los árboles, como el que mencionas de zapote blanco, también el zapote negro es de lento crecimiento. Y no sé si eso quizá, como ahora tenemos un estilo de vida tan rápido para todo, a lo mejor incluso no somos pacientes con los árboles, pero también eso les perjudica cuando no son tan rápidos en su crecimiento. Mucha gente dice, yo ya no quiero este árbol, qué bueno que tú los conserves y los colecciones. Eso pues es bastante bueno en esta época, que andamos tan aprisa. Y pues bueno, eso es importante también, ¿no? Sobre el medicamento que comentas, es el extracto de las hojas de guayaba, ¿verdad? Lo que el principio activo de este medicamento gastrointestinal. Adelante. Buenas tardes. Mi mamá acostumbraba a darnos zapote negro con jugo de naranja, no sé si sean, pero es muy sabroso. Y otra planta que yo conocía de niña y ya no la he visto es los zarcifis. Es como una zanahoria blanca, pero muy sabrosa. Esa yo tampoco la conozco. Estaría interesante estudiarla. Vamos aquí y luego allá, y creo que con esa cerraríamos. Aquí una y luego allá. Conforme a el zapote negro que dices, al tener fructosa, esa se supone que sí la pueden consumir las personas que tienen diabetes, porque los edulcorantes artificiales, su base es la fructosa. ¿Y qué hay? ¿Ustedes han hecho alguna investigación sobre la miel de agave, que también la recomiendan mucho consumir para las personas que tienen diabetes, porque conserva el mismo beneficio, que no sube no eleva la glucosa? Esas son mis dos preguntas. No, nosotros no hemos trabajado con miel de agave o con agaváceas, con los agaves en general, pero sí, creo que he escuchado lo mismo que usted, que sirve justamente para los diabéticos. Su consumo está adecuado, pero no tengo más información. Nosotros no nos hemos enfocado tanto en ese tipo de plantas. Con el zapote negro hicimos pruebas con ratitas, se publicó el trabajo y sí vimos que no tenía ningún efecto en ratas que se les inducía la diabetes. Entonces su consumo, pero aquí lo importante es su consumo solito, sin el jugo de naranja. ¿Sí? El jugo, pero la forma tradicional de consumo del zapote siempre ha sido así, asociado con jugo de naranja. Pero en algunas poblaciones que nosotros estuvimos recorriendo al momento de ver el consumo de zapote, incluso hacían mole de zapote y no lo combinaban nunca con naranja. O sea, siempre era el zapote solito, con picante, con chile, con cebolla, con otras cosas, pero nunca con naranja. Solo para complementar, afortunadamente, aunque suena comercial, en las unidades de medicina familiar, tanto del IMSS como del ISSSTE, ya suele haber diabetólogos, ¿no? Entonces, justamente estos médicos especialistas, que suele ser una subespecialidad de medicina familiar o de medicina interna, pues son los que evaluarán a la persona, no solo por la cuestión de glucosa, ¿no?, sino también triglicéridos, cuestiones hormonales. O sea, no podemos basarnos en el consumo de algunas sustancias específico por una enfermedad, porque la persona puede tener otras cuestiones, ¿no? Entonces, ahí sí, ahora sí que consulte a su médico de manera específica para ver cuál alimento sí puedo consumir, que no se me contraponga con todo lo demás, ¿no? Entonces es nada más como el comercial, más vale prevenir. Buenas tardes. Dentro de su investigación, creo que ya habían mencionado sobre cómo conservar o cómo reproducir esas plantas. No sé si dentro de su investigación también abarquen esa parte.
Sí, es otra parte también de lo que hacemos, no solamente ver como que los usos potenciales o qué beneficios puede tener, sino también cómo propagarlo Exacto. o cómo podemos hacer para ese material mantenerlo. Sí. En algunos casos hemos visto que, como decía el compañero, es muy difícil germinar esas especies, o sea, no quieren fácil producirse a través de semilla y tenemos que hacer esquejes, pero los esquejes luego tienen otras implicaciones por falta de diversidad genética. Entonces, pues sí es una investigación muy interesante y muy complementaria porque tenemos que ver todas esas partes, ¿no? O sea, sí encontramos que una dalia es muy buena para consumo, pero ¿cómo la vamos a reproducir ahora sin afectar al ambiente, sin afectar que nosotros alteremos algún ciclo por todo el proceso? Esa es una parte importante de la investigación y sí, también lo hacemos. Todavía están en proceso muchos trabajos al respecto, pero sí lo hacemos también. Okay. Mi otra pregunta es acerca de si hay un registro, por ejemplo, de que es una cantidad o una porción que se asegura para el consumo. Por ejemplo, mencionaban el zapote blanco, que dentro soy nutrióloga, y dentro tenemos una guía que se llama Sistema de Alimentos Equivalentes. Entonces ahí nos viene la porción de cuánto es el consumo que para una persona, de acuerdo pues a calorías y todas esas cosas. Sí. Pero no sé si, por ejemplo, el camote de la dalia, por ejemplo, también tengan un registro de cuánto es la cantidad que se puede comer, o el zapote blanco, por ejemplo, que es la porción que me parece que debieron de haber visto que es una cantidad segura para esa persona. Dentro del sistema sí viene el zapote blanco. Sí, todavía no llegamos a esa parte, también es parte del trabajo que estamos haciendo con pruebas enzimáticas, con pruebas nutricionales para calcular las calorías que hay, el contenido de carbohidratos, cenizas, fibra total. Todo ese proceso no está completo. Sí hay trabajos que se han hecho también en otras partes de México, no somos los únicos que trabajamos con esas plantas, porque hay muchas que afortunadamente hay en varios lugares del país, pero sí todavía es información que no está completa, sí falta también esa, para que se pueda utilizar en esas guías que mencioné. No, gracias a ti por la pregunta. Muy bien, y nuestra última participación y cerramos. Aquí. Muy bien, muchas gracias. Pues principalmente quería yo preguntar dónde podemos seguir aprendiendo sobre todo esto, porque pues muchos tenemos interés ya sea en ciertos partes según la rama de que somos de conocimiento o lo que nos interesa. Entonces sí, que nos pueda compartir dónde podemos ver estos libros que tal vez ya están o están en desarrollo. También a mí, por ejemplo, me interesa cuando ya esté el contenido nutricional, pero pues que implica análisis bromatológicos de estos alimentos, que es parte para difundir, porque los nutriólogos en su parte de promover el consumo de estas partes tienen que estar seguros de que es beneficioso, ¿no? Y se ayudan de estos estudios que van saliendo. Y por otra parte, pues también van a salir los influencers, que ellos van a recomendar que volvamos al consumo de estas plantas, porque sí es muy importante que no se pierdan y que recuperamos este poder. Y pues, ¿qué podemos hacer nosotros para difundir esto, seguir aprendiendo y recuperar esto? Por ejemplo, lo que mencionaban del hospital, según recuerdo cuando yo fui a mis prácticas, el hospital civil tenía todos sus jardines, eran jardines botánicos, o sea, eran para uso medicinal. Sin embargo, pues ya con la actualidad ya no tiene ese uso, pero inicialmente era así, pues no tiene mucho tiempo el hospital, aunque ya sea el antiguo, realmente pues sí estaba pensado así, y pues es cuestión de que nosotros recuperemos eso, como muchas cuestiones de la modernidad, ¿no? Saber que es algo bueno y que tenemos que recuperarlo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros apoyar a que esto se difunda y que se siga investigando todo esto muy interesante y muy útil para varios aspectos de nuestra vida, ¿no? No solo consumirlo, sino como la alimentación y la cultura? Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, justamente hay un par de publicaciones que tenemos que están de acceso en línea, ¿sí? Y son justamente de este tipo de alimentos, ¿no? Ustedes los pueden descargar. Ahí son libros que se publicaron recientemente
y justamente hablan de todas estas especies. Ahí nosotros podemos hablar de aspectos históricos y nutricionales de algunas de las especies que les mencioné aquí. Adicionalmente, pues está en proceso ese libro recetario que se pretende sacar en este año en coedición con el CUCS, la Unidad de los Pueblos Indígenas de la UDG, y el CUCBA, y que va a incluir también pues recetas y alimentos de este tipo. Y bueno, pues también buscamos a través de redes, de videos, de actividades de difusión, de hacer pues cada vez mayor el conocimiento al respecto de estas plantas. Pues estamos sobre el tiempo. Esta imagen se la vamos a compartir también en redes sociales, en el Facebook, para que la tengan disponible. Justo le preguntaba al doctor al inicio si nos podía compartir algo de material, y bueno, surgieron estos 2 par de libros. Están los QRs para que los quieran escanear, o con el nombre los encuentran rápidamente. Son del Instituto Mora, ¿verdad? Instituto Mora, pero yo los encontré rapidísimo y ahí les dejo los QRs. Igual los comparto en el Facebook y en el Instagram de Alfa Científica. Entonces, estamos sobre el tiempo. Creo que fue una charla verdaderamente enriquecedora, tanto para ustedes, esperamos que también para el doctor. Doctor, no sé si quiera cerrar con algo para ya concluir. Sí, bueno, pues primero agradecer a todos por su presencia, sus preguntas súper interesantes, sus comentarios de plantas que no conocía y que pueden bien generar un nuevo vínculo. Y bueno, traje alguna muestra muy pequeñita de algunos frutos. Ahorita, como por el cambio climático, algunos frutos como que salieron de la época, algunos están más inmaduros, pero si se animan a probarlos, los traje. Y pues muchas gracias por su participación, y pues hay que difundir este conocimiento tradicional. Sí. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Antes de pasar y romper filas, también tenemos por aquí un libro que nos recomendó el doctor. Lo vamos a sortear entre las personas que se registran en tiempo y forma. Se llama Biodiversidad, Cocina e Identidad de los Pueblos Afroecuatorianos. Doctor, si gusta decir algo.
Gracias. Gracias a todos. Aquí se queda el doctor unos minutos con lo de con los frutos. Adelante. Muchas gracias, doctor. Cuidado con los cables que están aquí.